Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este día, queridos amigos, que estamos ya a la puerta de la Semana Mayor, Semana Santa, hoy te quiero proponer más que una Semana Santa, una vida santa. Y ese es el título precisamente que le daremos a nuestro programa. Este domingo estaremos dando inicio a la Semana Mayor. Un tiempo en el que me parece debemos tener momentos de reflexión. Y hoy, por el título que le he dado al programa, te quiero invitar a reflexionar, como dije hace unos instantes, no solo en una Semana Santa, sino en la posibilidad y determinación de una vida santa. Indudablemente que un concepto de vida santa es algo que la mayoría de nosotros preferiríamos evitar, puesto que la misma idea de santidad parece que nos causa una como urticaria de aburrimiento. Sentimos que esa vida, pues no solo debe de ser inmensamente fastidiosa, sino que también requiere de la reclusión entre cuatro paredes. Pero queridos amigos y amigas, no hay nada más lejano a la realidad de lo que en verdad puede significar la santidad. Todos, creo yo, hemos sido creados para la felicidad y la verdadera vocación que debemos ejercer es precisamente la de ser santos. Estoy convencida que todos estamos llamados a serlo. En otras palabras, llamados a ser buenos. Recordemos que ya para los griegos, la bondad, la verdad y la belleza. La bondad como punta de lanza para una vida virtuosa, que como bien nos decía Aristóteles, es una vida feliz. Debemos recapacitar en lo que santidad o vida santa pueden realmente representar. Una vida santa nada tiene de aburrida, ni remotamente requiere de vivir en solitario, ya que en realidad la santidad no es otra cosa más que la práctica de la virtud. Y si de verdad deseamos ser felices, pues reitero que mucho bien nos hará recordar las palabras del sabio Aristóteles. Solo hay felicidad donde hay virtud. ¿Podemos tú y yo concebir cómo sería la vida si no cayéramos en malas decisiones que nos llevan inevitablemente al dolor? ¿Podemos imaginar cómo sería la vida si no tuviéramos que padecer ninguna injusticia? ¿Podemos crear una vida donde tengamos la constante capacidad para no ser abatidos por la adversidad? Podemos apreciar una vida donde el equilibrio sea la medida de todas nuestras acciones. Pues yo creo, sin temor a equivocarme, que si respondemos con un sí a estas preguntas, es porque nos hemos decidido a practicar la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Porque efectivamente, queridos amigos, solo la prudencia nos va a evitar tomar decisiones equivocadas que nos llevan al dolor. Solo la justicia practicada por una sociedad puede evitar
el peso, dolor y flagelo que es la injusticia. Solo la fortaleza puede darnos la capacidad para sobreponernos a los tiempos de adversidad y seguir navegando de una manera adecuada. Y por supuesto, solo la templanza puede darnos el equilibrio para poder transitar por la vida de una manera sana, adecuada y estable. Si respondemos, como dije anteriormente, con un sí a las preguntas que me he atrevido a plantear, estamos hablando precisamente de la práctica de esas virtudes. Las principales virtudes humanas son llamadas virtudes cardinales, que constituyen el cimiento de una vida virtuosa y que siguen siendo las mismas que fueron precisamente para los antiguos griegos, como ya te las he mencionado: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El nombre cardinales me parece muy, pero muy exacto, pues al igual que los puntos cardinales, estas virtudes lo que nos dan es orientación para saber cómo regular nuestras decisiones, nuestra conducta, cómo enfrentar las situaciones adversas de la vida y cómo mantenernos en un balance y equilibrio que nos evite los excesos y que por lo tanto nos pueda llevar al malestar, tanto físico como mental y espiritual. Pero vamos a ver qué significa cada una de estas virtudes. Nos daremos cuenta que si las llevamos a la práctica, pues sí, santificamos la vida y de aburrido no hay nada. Empecemos por la prudencia. La prudencia lo que hace es disponer a nuestra razón para discernir en cada circunstancia nuestro propio bienestar y para elegir los medios más adecuados para poder realizar ese bienestar. Es guía, como se suele decir, la prudencia de las demás virtudes, porque de alguna manera les orienta su regla, su medida. Desde nuestro idioma, la prudencia es la que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, dándonos, por lo tanto, un buen juicio y la capacidad para tomar precauciones, con lo cual evitaríamos muchos abismos en los que a veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos lanzamos. Es tarea de nuestra prudencia saber juzgar en determinadas circunstancias que pueden ser ciertamente difíciles, qué conducta hemos de seguir, evitando así, quiero reiterarlo, consecuencias que pudieran ser negativas para nosotros mismos. Ninguna persona puede negar la enorme cantidad de problemas que se provocan por la imprudencia y que en ocasiones se convierten en verdaderas catástrofes. Al reconocer en cuántas ocasiones nos recriminamos el no haber pensado siquiera en las posibles consecuencias de nuestros actos y el dolor que nos causamos por malas decisiones, yo creo que con toda sinceridad tendremos que aceptar que la prudencia no es de mojigatos, sino de personas verdaderamente inteligentes. Justicia, la segunda virtud cardinal. Lo fundamental de la justicia consiste en la constante y en la firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. Y esto es lo que nos lleva a actuar según el derecho y según la razón.
Nuestro idioma inclusive llega a decir que la justicia es el conjunto de todas las virtudes que constituyen como bueno a quien las tiene. Un concepto que nos viene precisamente desde el sabio Platón. Para la escuela de filosofía estoica, donde vamos a encontrar grandes luminarias de las que tú y yo hemos conversado en programas como Epicteto o el gran Marco Aurelio, para los estoicos es la virtud por excelencia, la justicia, porque ordena a la persona en relación con los demás. Esta virtud conlleva definitivamente un sentido prosocial, sin el cual el caos se puede apoderar fácilmente de cualquier comunidad. Nosotros lo vemos en nuestras circunstancias actuales, en la medida en que la injusticia progresa, el malestar y caos social se hace más profundo. Así como todas las demás virtudes nos ayudan a perfeccionarnos a nosotros mismos, la justicia nos ordena en relación con los demás, recordándonos la inviolabilidad de la persona humana. Mucho se habla de los derechos humanos, pero sin justicia, queridos amigos, eso pasa a ser inexistente. En la medida que se perfecciona la justicia en nuestras relaciones con los demás, se puede llegar a perfeccionar una sociedad. Podemos decir que la justicia orienta los actos de todas las demás virtudes para el bien común y se identifica con la rectitud y, muy importantemente, con una vida coherente. Desde una profunda espiritualidad vivida en nuestra interioridad, la justicia es una manifestación de la voluntad de Dios, un Dios que todo lo bueno quiere, un Dios que no es aburrido, un Dios que nos creó para ser felices. La tercera virtud cardinal, la fortaleza. La fortaleza nos permite permanecer firmes en las dificultades y tener constancia en la búsqueda del bien, a pesar de los contratiempos, llegando a comprender que los valores no solo valen para vivir por ellos, sino también para morir por ellos, cuando una causa justa verdaderamente lo requiere. Toda sociedad que se ha logrado transformar para el bien ha requerido de actos heroicos, donde han quedado personas en el camino, tuvieron la capacidad de dar la vida en aras de valores superiores. De igual forma, la fortaleza nos ayuda a sobrellevar el dolor y a sobreponernos a él. Es lo que en términos psicológicos modernos llamamos resiliencia, un tema sobre el cual tú y yo hemos hablado en diferentes ocasiones, pero que en el fondo, como en ciertos momentos lo he dicho, es lo que mi madre siempre me enseñó, que era la fortaleza. Esta virtud se hace presente en el combate interior de la persona y hace lentamente desaparecer la debilidad interna que a veces tenemos y que por lo tanto nos ayuda a salir adelante aún cuando hubiéramos creído que no era posible. En una época como la nuestra,
ante el constante cambio, el estrés, que se ha convertido en un problema casi crónico, y la inseguridad e incertidumbre persistentes, es nuestra fortaleza la que nos permite resistir los embates y poder superar los obstáculos. Es, queridos amigos y amigas, de nuestra fortaleza que podemos hacer surgir la paciencia y la constancia a pesar de las tormentas que nos confrontan. La fortaleza desde la psicología se constituye en un valor no solo prioritario, sino indispensable para no caer en tanto trastorno que hoy nos abate. Y entramos a la cuarta virtud cardinal, que es precisamente la templanza. La templanza es la entereza que nos ayuda precisamente a moderar nuestra atracción por el placer. Ojo, que el placer no es malo, pero que sin medida, indiscutiblemente que puede destruirnos. Nos asegura la templanza el dominio sobre nuestra voluntad, sobre nuestros instintos y el equilibrio en el uso de nuestros bienes. Esta virtud nos ayuda a autorregularnos desde la razón y desde el bien, reconociendo lo fácil que nos puede resultar traspasar los límites de lo que en verdad nos conviene. Hoy, cuando nos quejamos tristemente de una sociedad que parece completamente perdida en el vacío, en el sinsentido, contemplamos una sociedad que se dejó llevar por sus impulsos sin medida alguna. Sin duda, creo que tú y yo podemos advertir los riesgos y los daños que padecemos por nuestros excesos. La templanza es la alternativa inteligente para nuestro propio bien, para nuestro propio desarrollo y para nuestra propia felicidad. El ejercicio de estas virtudes nos lleva al tema que tratamos, una vida santa, que sin duda es la base fundamental de la auténtica felicidad. Pasados, queridos amigos, continuamos con nuestro tema para concluir Vida Santa, como hemos titulado este programa. La única y verdadera alternativa que tenemos para salir de la espiral de los errores que parecen consumirnos, el egoísmo, la crueldad, el vacío, la indiferencia y tantos más. La única alternativa es optar por la práctica realista y coherente de las virtudes a las que podríamos llamar nuestros grandes, grandes aciertos. Ejercer la virtud significa ser íntegros con la verdad, la cual se expresa como excelencia ética, auténtico poder y verdadera fuerza. Significa también ejercer una capacidad que nos permite, ante las situaciones más difíciles, hacer cambios favorables para alcanzar una auténtica y duradera satisfacción con la vida misma. Es muy probable, queridos amigos y amigas, que la idea de vida santa o de vida virtuosa nos resulte a veces poco deseable, puesto que nos exige autodisciplina, que se requiere
indudablemente para adquirir los hábitos que hacen a la persona capaz de compartir con el bien. La psicología en la actualidad pondera y exalta a los valores que, vistos desde muy cerca, no son otra cosa más que las virtudes fundamentales. El famoso inventario de fortalezas, sobre el cual hace varios años hicimos una serie de programas, un inventario de fortalezas que forman parte muy importante, yo diría casi medular, de la psicología positiva, justamente nos menciona prudencia, templanza, justicia, amor, esperanza, humildad. Ahí, en ese inventario de fortalezas, queridos amigos, tenemos 3 de las 4 virtudes cardinales y 2 de las 3 llamadas virtudes teologales. Y adicionalmente tenemos también a la humildad. Pero todas ellas son llamadas fortalezas del carácter. Pareciera que en la actualidad nos da una especie como de vergüenza llamarlas por su nombre. Por eso puedo decir que aplaudo abiertamente a Martin Seligman, padre de la psicología positiva, y a Christopher Peterson, el creador de el inventario de fortalezas, que en sus libros sí hablan de estos valores como virtudes. Hoy reitero mi propuesta, a punto ya de celebrar Semana Santa, una semana en la que yo espero, sí, tengas tiempo para compartir con la familia, con los amigos, pero también una semana en que debemos darnos tiempo para la reflexión. Pocas veces nos detenemos a lo largo del año para autocuestionarnos. ¿Vamos realmente por un camino que nos lleve a ser felices? La práctica de estas virtudes cardinales, lejos de ser aburrido, nos ayuda a encontrar un camino que nos lleve a la autorrealización, un camino que nos haga comprender que esas 4 conductas pueden apuntalarse en la esperanza de poder ser mejores, crear una sociedad mejor, en la fe de un Dios que nos sostiene, de un Dios que nos promueve y, por supuesto, en el amor, que es definitivamente la virtud más importante y la práctica que tanta falta nos hace. Espero que te detengas a pensarlo y te determines no solo por una Semana Santa, sino por una vida santa para ti. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.